Decía Rosa Luxemburgo que la libertad de la mujer es el signo de la libertad social. Ninguna de las revoluciones habidas a lo largo de la historia ha colmado las ansias de justicia y libertad de toda la sociedad. Pese a haber conseguido algunos objetivos que motivaron estos movimientos emancipadores, hay una cuestión no resuelta, la de la liberación de las mujeres. El feminismo no consiste en hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya somos fuertes. Se trata de cambiar la forma en que el mundo percibe esa fuerza. Y claro, nos dirán que hacemos demasiado ruido, que tenemos que esperar nuestro turno y pedir permiso a las personas adecuadas. Hagámoslo, de todos modos. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere escuchar. En 2023 las mujeres representaron el 58% de las personas participantes en huelgas y el 52% de las jornadas no trabajadas, según los datos de la Seguridad Social. Lo tenemos claro, queremos hacer un 8 de marzo masivo en confluencia con el movimiento feminista que sea un dique de contención violeta ante las políticas y los discursos machistas. Ese día se tiene que convertir en una marea violeta que haga que no haya marcha atrás en el proceso de recuperación de derechos que han conseguido las mujeres. Es una jornada para denunciar el negacionismo que existe sobre la desigualdad, sobre la brecha salarial o la violencia de género, porque en España, para que las mujeres tuviesen el mismo salario medio que los hombres, tendrían que tener un salario un 25% aproximadamente mayor. El feminismo exige modificar esas estructuras sociales de poder y económicas para que la igualdad no sea solo un deseo, sino una realidad. Y ahí, ¿qué pinta el sindicalismo? Tenemos junto a nosotros a Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres y Condiciones de Trabajo. ¿Qué tal estás? Buenos días, muy bien. Muy buenos días. También Agustín Martín, secretario confederal de Organización y Extensión Sindical. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Carolina, de inicio, me gustaría que nos explicases algo que a lo que os referís constantemente desde tu secretaría. La parte principal de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, decís, se explica por la diferente distribución laboral y composición del empleo. Así ya vamos teniendo más claras las cosas cuando hablamos de desigualdad estructural. Bueno, efectivamente las mujeres cargamos laboralmente y no laboralmente con la división sexual del trabajo, ¿no? Esto es una cuestión histórica, claramente estructural, que lo que hace es que las mujeres tengamos sobre nuestros hombros las tareas de los cuidados, ¿no? Tanto laboralmente como no laboralmente, ¿no? Esto hace que estemos en determinados sectores, que es además a los que no se da valor económico ni productivo, porque entendemos que es un sector que no necesita formación, porque es una cuestión innata a las mujeres, ¿no? Y esto es lo que se está sucediendo con los sectores en los que habitualmente trabajan las mujeres, que son sectores muy feminizados, habitualmente relacionados en el sentido amplio de la palabra con las tareas de los cuidados y donde tenemos los salarios más precarios. Y a esto le unimos que las tareas de los cuidados fuera de los entornos laborales recaen sobre las mujeres, hace evidentemente que terminemos con trabajos muy, muy sectorializados. Es que te voy a ser sincero, estoy hasta la meninge de que esto no termine de visibilizarse, que se nieguen estas brechas. No, pero es que yo nunca he visto, no, nunca me han contado, ¿no? Vamos a ver, esto existe, está en las nóminas, esto gotea como aluvión en el mundo del trabajo desde hace muchas décadas. Es verdad que se está solucionando, que hoy trabajan casi 21 millones de personas, más que nunca, y también que buena parte de esas personas son mujeres, ¿vale? Pero la gente no acaba de verlo. Bueno, que la brecha salarial existe es una realidad,
también es cierto que en este 2024, desde Comisiones Obreras hemos dicho que la brecha es más estrecha que nunca. La brecha está en un 18,6% y partimos de hace unos años hasta de valores de un 31 y de un 32%, ¿no? Y se estrecha porque responde a cuestiones del mercado de trabajo y no del mercado de trabajo estructurales, y hemos tenido soluciones estructurales sobre el mercado de trabajo y sobre el no mercado de trabajo para que esa brecha se estreche. Pero ojo, hablaremos después de ello, pero hay determinadas cuestiones que hay que abordarlo desde el Estado social para que sea más democrático y de derecho para el 50% de la población, que somos las mujeres, que si no se abordan, dentro de poco esa brecha dejará de estrecharse para convertirse en inmóvil, porque a discriminaciones estructurales entre las mujeres y los hombres, soluciones estructurales. Claro. ¿Y cómo ves tú este 8 de marzo? ¿Con qué nos vamos a quedar en la retina? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que subrayar? Bueno, este 8 de marzo desde las Comisiones Obreras lo que reivindicamos es un feminismo sindical, un sindicalismo feminista, un feminismo sindical que apueste por mejorar la vida de las personas en el sentido amplio de la palabra. Y decimos esto porque la vida de los ciudadanos y ciudadanas en España no será igual de democrática si tenemos a la mitad de la población con condiciones laborales y no laborales discriminatorias. Y somos conscientes de que estas soluciones estructurales pasan por el mercado de trabajo. Y desde luego la brecha y con ello la calidad de vida de las mujeres ha mejorado por soluciones estructurales. Por eso este 8 de marzo venimos a decir que la subida del SMI ha sido feminismo, la reducción de la brecha salarial han sido soluciones feministas, la reforma laboral es feminista y la reforma de las pensiones es feminista, porque mejorar la vida de quien tiene una situación laboral más precaria es feminista, porque afecta directa o indirectamente de manera mayoritariamente a las mujeres. Agustín, ¿eso es feminismo sindical? Bueno, sí, lo fundamental es el compromiso de las comisiones obreras en realmente hacer un sindicato feminista, y para esto lo que hay que situar son los elementos que configuran esa organización sindical en un momento en donde en comisiones obreras se está mudando la piel. Estamos atravesando unas etapas donde la práctica totalidad de nuestras estructuras de dirección son paritarias y donde estamos viviendo un incremento importantísimo tanto en el número de mujeres que han asumido la representación sindical en sus empresas como de compañeras que han decidido dar el paso a afiliarse en el sindicato. Yo creo que estos dos elementos de ganar posiciones en los órganos de dirección, obviamente, pero también en asumir la responsabilidad de la representación en las empresas a través de los comités de empresa, de delegados y delegadas de personal, creo que es fundamental también para abordar esos elementos que son consustanciales a lo que estamos intentando situar, que es la igualdad de condiciones en el mundo del trabajo. Cuando a la pregunta de si existe o no desigualdad o brecha salarial, se dice, no, hombre, los convenios no discriminan, ¿no? El problema no es que discriminen los convenios, el problema es que discrimina la estructura en la que se basan las empresas de dirección, de promociones, de condiciones, y ahí es donde tenemos que actuar, y es fundamental que para eso sean órganos de representación unitaria, sean las organizaciones sindicales paritarias las que con su trabajo día a día aborden a través de los planes de igualdad, a través de los convenios colectivos, a través de las normas que tienen que imperar las relaciones laborales en el seno de la empresa, esos procesos de empoderamiento y de igualdad en el acceso a las categorías superiores, a la posibilidad de dirigir en los ámbitos de dirección de las empresas, y por lo tanto, bueno, en eso estamos comprometidos comisiones obreras, y creo que empezamos a visibilizar resultados muy interesantes tanto en el ámbito de la representación como el de la propia afiliación. Creo que con nuestro trabajo diario
nos hacemos justicia primero a nosotros y nosotras mismas, a nuestra historia como organización de clase histórica y también con el presente y el futuro de la sociedad, porque ahora mismo el sindicato está, no sé si habrá muchas más organizaciones con esta paridad, incluso con este nivel de afiliación femenina. O sea, el otro día veía por encima las cifras y son realmente importantes. Sí, en estos momentos rozamos la paridad. Estamos en cerca de 500.000 de personas, de hombres y 500.000 de mujeres afiliados y afiliadas al sindicato, pero con una tendencia donde, fruto también de las mutaciones en la configuración de las plantillas, estamos viendo un incremento sustancial de mujeres frente al de hombres. Posiblemente también porque muchos sectores más masculinizados están en procesos de jubilaciones o afiliados y afiliadas con más edad y por lo tanto tenemos una irrupción muy importante de mujeres jóvenes en la afiliación del sindicato y eso se nota en los porcentajes de afiliación que hemos tenido en los últimos años. Y hay que decir que el motor organizativo de un sindicato de clase como este es la democracia. Es decir, que esto no es no como flores. O sea, ahí no hay un delegado sindical, una delegada sindical. No. Se eligen en las empresas desde abajo y son procesos abiertos de representación y elección. O sea, no hay... ¿Puede haber un acto de voluntarismo? Pues claro, lógicamente. La dirección del sindicato tiene que tener esa voluntad de cambio por justicia social, por justicia generacional e histórica. Pero claro, ahí está, ¿no? Sí, no es baladí. Nosotros en estos momentos, a fecha de 31 de diciembre del 2023, que es cuando se cierra el periodo de cómputo de representación sindical, tenemos 45.122 delegadas elegidas en el seno de sus empresas en el conjunto del país. Esto es un nivel muy importante. Hemos mejorado sustancialmente casi 3 puntos porcentuales con relación al anterior proceso electoral. Estamos en un 43,6% de porcentaje de representación de mujeres delegadas de comisiones obreras. Estoy hablando de nuestro sindicato, donde es curioso un dato que es el de compañeras menores de 30 años que están alcanzando ya un porcentaje casi paritario de representación en las empresas. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy importante y que se va reflejado en la composición de los órganos de representación en las empresas. Pero existen nubarrones en el camino. No podemos olvidarnos. En ese camino que trazáis las mujeres, Carolina, las elecciones autonómicas de mayo del 23 trajeron un avance de la ultraderecha en gobiernos y entidades locales de la mano de esos pactos entre Partido Popular y Vox. Algunas de sus primeras medidas, en donde consiguieron pactar gobiernos, fueron la eliminación de las estructuras de igualdad, concejalías, oficinas, es decir, la institucionalización, de la igualdad. También la reducción drástica, cuando no la eliminación de partidas presupuestarias y programas de coeducación, educación para la igualdad, la diversidad, etcétera. He hablado alguna vez contigo así de manera muy somera de esto y estás muy preocupada, como no puede ser menos. Bueno, con esto decía Gramsci que cuando un mundo muere... ¿Por qué será que todo el mundo, cuando tiene que elegir una frase para ponerse la medallita, como acaba de decir Carolina, digamos, a las clases, siempre Antonio Gramsci porque está son muy buenas, claro, porque son muy buenas muy las moral. frases. Pero es que viene muy al caso, ¿no? Porque decía que cuando un mundo muere, iban a hacer otros y el que van a hacer tarda mucho en llegar, por el camino nacen monstruos. Y efectivamente, yo creo que estamos partiendo de una sociedad heteropatriarcal y estamos yendo a una sociedad igualitaria más democrática y una sociedad feminista. Y como estamos tardando, ¿ves cómo viene al pelo muy bien? Como estamos tardando mucho porque estamos modificando raíces históricas de configuración de las sociedades, están creciendo monstruos. Monstruos que, no nos equivoquemos, no solamente odian al feminismo, odian a las mujeres feministas, sino que detrás lo que esconden es el reparto del poder.
Y dentro del reparto del poder, el reparto de la riqueza. Los hombres blanquitos heteropatriarcales a los que representa la ultraderecha en este país y fuera de este país, lo que no quieren es repartir la democracia. Quieren la democracia para ellos mismos. Esto va mucho más allá del odio a las mujeres feministas. Estos discursos de odio van también contra las mujeres y los hombres sindicalistas. Quiero decir, atentan a las ideas que hablan de ese reparto de la democracia porque solo la quieren para ellos. Eso se llama ostentar el poder y es muy viejo en manos de la ultraderecha, ¿no? Y de la derecha. Por tanto, yo creo que los monstruos nacen de ahí. Y por eso desde las comisiones obreras, este día 8 de marzo, además de apelar a ese feminismo sindical, diciendo que todas esas medidas que modifican estructuralmente las cuestiones laborales son feministas, vamos a decir también que desde las comisiones obreras proponemos un sindicato que responda a identidades igualitarias, a lo que antes denominábamos las nuevas masculinidades, a hombres que cuando llega el momento de posicionarse y de decidir, se posicionan en favor de la democracia y no en favor de esos contenidos patriarcales y machistas que hemos venido aprendiendo, ¿no? Queremos hacer de los hombres y las mujeres de las comisiones obreras un sindicato que reproduzca un cordón sanitario para proteger a las mujeres de las violencias. ¿Y es que acaso no es violento cobrar menos? ¿Es que acaso no es violento que tengamos definidos convenios colectivos con complementos salariales claramente masculinizados, que aunque objetivamente no son discriminatorios, sí que se dicen derecho, producen discriminaciones indirectas a la hora de aplicarlos? Es que no es violento que nosotras no podamos percibir nocturnidad, complemento de disponibilidad, complemento de festivos, porque tenemos que cuidar. Antes se reía un poquito Agustín y yo le miraba así de reojo. Masculinidades, nuevas masculinidades, Agustín. ¿Cómo estamos en el sindicato de nuevas masculinidades? Bueno, yo voy a ser un poquito más terrenal. No, a lo mejor lo que vas a es apirarte de la pregunta. Y me voy a referir a... Las nuevas masculinidades son muy terrenales. El otro día... Eso acojonan. No, y me voy a referir a la entrevista del otro día de Enar Álvarez en Lo Débole, ¿no? Cuando decía que esto no tiene por qué ser agresivo, pero tampoco tiene por qué ser amable, ¿eh? Y entonces cuando se habla de igualdad es porque existe alguien que está privilegiado, ¿no? Y yo creo que esta de las nuevas masculinidades tiene que partir de la base de ser conscientes, ¿no? De la situación de privilegio en la que se ha estado en todos y cada uno de los ámbitos, ¿no? Desde la posición que has tenido frente a tu hermana, que era la que le mandaba a tu madre que hiciera las cosas, sino a ti, hasta, bueno, pues lo que se ha vivido en las empresas, donde muchas, incluso en sectores, yo lo he podido vivir en ámbitos industriales, donde empresas totalmente feminizadas, la estructura de dirección, desde los encargados hacia arriba, eran todo hombres, ¿no? Esto y era difícil reconocer la discriminación, porque, hombre, no se discriminaba a nadie, pero la estructura de dirección de la empresa estaba dirigida por hombres frente a las trabajadoras, que eran las que tenían las categorías más bajas. Y, por lo tanto, yo creo que el sindicato tiene que afrontar esto desde la realidad de que para conseguir la igualdad hay que perder privilegios, y los hombres tienen que estar llamados a perder privilegios de manera natural, de manera muy natural, y sobre todo en un ámbito donde muchas veces lo que encierra ese no reconocer las desigualdades es mantener a capa y espada los privilegios. Y esto se puede hablar en el ámbito de la desigualdad, pero también en el ámbito de la política, con estas estructuras de la extrema derecha, donde lo que no hay es un tema de no poner en cuestión las desigualdades, sino de defender los privilegios, ¿no? Yo creo que ahí es donde el sindicato tiene que actuar en el día a día, sin aspavientos. Sorprende que las relaciones entre las mujeres y sindicalismo, Agustín, sean, y me he preocupado de estar mirando, un objeto poco estudiado en la literatura académica. Es decir, cuando desde las universidades se aborda este tema, las relaciones de mujeres y sindicalismo han sido históricamente, hace muchos años,
problemática cuando no saltaban los gondes, ¿no?, de las puertas, porque tenían que tirarlas abajo. Esa relación no está muy estudiada. ¿Qué nos ha pasado? Afortunadamente, muy afortunadamente, por supuesto. ¿Cómo hemos cambiado, verdad? Bueno, yo creo que por economía... La sociedad sí, por economía de escala llevaba muy poquito tiempo, por ejemplo, determinando en todos y cada uno de los ámbitos donde analizamos datos esa diferencia entre hombres y mujeres. O sea, no hemos tenido elementos de comparación hasta hace muy poco tiempo porque no se tenía en cuenta. O sea, ¿qué más da? O sea, ¿por qué vamos a...? O sea, de hecho era una cuestión que incluso tenía cierto rechazo de... Es que hay que separar todo por datos. Es que si no tienes la separación de datos por hombres y mujeres, no sabes cómo evoluciona y cuáles son las tendencias. No están segmentados, y no puedes saber hacia dónde tienes que ir o cómo estás consiguiendo o no los objetivos que te planteas. Y yo creo que en esos momentos, vamos, si cualquiera se pone a hacer una visión retrospectiva de no hace mucho tiempo, podremos ver las situaciones que antes se vivían con normalidad, ese de no, la mujer se casa y deja el trabajo, no, si hay que elegir que el trabajo lo deje la mujer, porque eso era, en el fondo, eso era lo que demostraba que había una desigualdad, porque decía, no, tiene que dejar el trabajo la mujer que es la que menos cobra. Hombre, por lo tanto hay desigualdad, ¿no? O sea, yo creo que esto es un elemento contradictorio, ¿no? Es decir, ¿no?, que en un momento de crisis hay que ir al salario familiar, ¿no? Porque estamos hablando de eso, no del salario individual y de la capacidad de desarrollo como persona, sino del ámbito de la familia tradicional, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya se cuestionaba, decir, no, la mujer primero, porque es la que menos salario tiene, por lo tanto la discriminación existía. Ahora ya más difícil. Ahora ya decidir quién se queda en casa, porque afortunadamente... Bueno, yo creo que sigue habiendo tendencias y sigue habiendo... todavía queda mucho por hacer, porque todavía existe estigmas importantes, no lo voy a decir cuando quién se queda en los primeros años de un hijo, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía existen esos micromachismos donde, bueno, el majete que se queda, el hombre que se queda, parece que está haciendo un logro, y la mujer que no se queda igual está cometiendo un delito. Yo creo que todavía queda mucho por avanzar en cambios culturales que cuestan en una sociedad, y sobre todo cuesta por las reticencias de una parte a no querer evolucionar. Es que, claro, descabalgarse de posiciones de poder es jodido. Es así de sencillo. Y si hay una materia en la que las sindicalistas feministas habéis sido pioneras, tanto a nivel internacional como en España, es en el tema del acoso sexual, tan importante, ¿no? Bueno, el acoso sexual forma parte históricamente de esas violencias, ¿no?, de las que hablábamos antes, y como decía ahora Agustín, que yo creo que están muy fraguadas efectivamente en esa ostentación del poder, ¿no?, sobre las mujeres. Por eso, históricamente, el acoso sexual es una realidad invisible, pero además invisibilizada, ¿no?, por hombres y mujeres, ¿no? Yo, desde luego, sí que quería lanzar un valor positivo, ¿no? Yo creo que corremos el riesgo, que es lo que fluctúa detrás de que la ultraderecha se haya cargado parte de las políticas de igualdad de este país y parte de las estructuras. Corremos el peligro desde la izquierda y desde los elementos políticos progresistas de caer en el catastrofismo de decir las políticas de igualdad no valen, las políticas de igualdad no superan obstáculos, las políticas de igualdad no nos sirven, hay más mujeres el año pasado asesinadas que el año anterior. Lo que sí es cierto es que esto es una realidad que avanza despacio, pero que es una realidad certera. Y aun siendo datos y números absolutamente inasumibles y claramente descarnados, lo cierto es que es lo que se está utilizando para decir que las cuestiones estructurales no tienen cambios. Podemos reformar de manera coyuntural determinadas cosas. Por ejemplo, vamos a poner el foco en el tiempo parcial como ejemplo. El tiempo parcial es el gran obstáculo que las mujeres tenemos para tener un salario que no sea complementario a la unidad familiar y para poder tener esa autonomía económica de la que estamos hablando. El tiempo parcial es claro que necesita una regulación y una reforma nueva.
Pero esto no va a solucionar los problemas de las mujeres con el tiempo parcial. Es curioso que el tiempo parcial está instalado en los sectores claramente feminizados. ¿Porque esos sectores requieren tiempo parcial? No, porque son sectores que están copados por los trabajos de las mujeres. ¿Y por qué las mujeres tenemos tiempo parcial? Pues 9 de cada 10 de las mujeres que tienen tiempo parcial lo tienen porque no pueden tener otra jornada porque tienen que cuidar. Por tanto, o vamos a solucionar el asunto de los cuidados o la cuestión de la brecha salarial, la cuestión del tiempo parcial, la cuestión de que tengamos salarios complementarios, la cuestión, como tenemos salarios complementarios y más bajos, si llega el momento de tener que abandonar en la familia una de las relaciones laborales porque socialmente no tenemos herramientas suficientes para los cuidados, será la mujer que tiene el salario más bajo. Por tanto, hay que acudir al elemento estructural clave, que es modificar y tener un pacto estatal que apueste por la democracia, y para ello tenemos que reformar efectivamente la estructura de los cuidados de este país. Entre otras cosas, teniendo instrumentos públicos que se hagan valer en esos cuidados. Porque hay otra cuestión que al sindicato le preocupa profundamente. Somos un sindicato de clase, de hombres y mujeres feminista, y no podemos optar a romper techos de cristal si para ello subcontratamos, si se me permite la expresión entre comillas, las labores de los cuidados hacia mujeres más precarias y las mantenemos en suelos pegajosos de los que no pueden escapar. No es cierto que las mujeres no sufran discriminaciones si tienes una categoría profesional alta, si trabajas en un sector o en otro, si cobras un salario u otro. No. La diferencia para escapar de esas discriminaciones estructurales es que tengas pasta para poder solventarlo. Esto no es hablar de feminismo. No estamos hablando de repartos de derechos y de igualdad. Estamos hablando solo de tener dinero para poder salir de esa situación. Por tanto, tenemos que ir hacia reformas estructurales en la raíz de la sociedad para poder desenmascarar estas discriminaciones. Uno de de las lanzas, ¿no?, que rompemos siempre desde aquí, cuando se van acumulando los 8 de marzo. El año pasado poníamos mucho énfasis en los planes de igualdad, porque si un sindicato lo que vende, entre comillas, es convenio, derechos o los planes de igualdad, es que son la venta máxima de un sindicato de clase feminista. ¿Cómo se está desarrollando ese frente? Los planes de igualdad, y eso lo conoce bien el compañero Agustín también, los planes de igualdad es una herramienta feminista en el sindicato y ha sido y será, es y será la fórmula para modificar o transversalizar el feminismo a través de la acción sindical. Claro, porque los planes de igualdad es acción sindical. Es que hablabas de la parcialidad, de todas estas cuestiones, es que ahí está el vademecum, la medicina, el remedio en esos planes de igualdad que se tienen que ir imponiendo en cada vez más empresas, Agustín. Los planes de igualdad son fundamentales para una cosa, que es para auditar la situación en la que se encuentra la empresa, para sacar a la luz esos elementos de discriminación que no aparecen de manera en una primera visión, ¿no? Es decir, yo tengo un convenio colectivo, las tablas salariales son las mismas para todo el mundo, los complementos que se cobran para todo el mundo, pero cuando vas a hacer una auditoría te das cuenta de cómo están estratificadas las categorías, quién está con la jornada reducida y quién no, quién necesita ajustar sus horarios o no, y el plan de igualdad lo que permite es establecer un marco donde se pueda abordar desde ese papel del convenio colectivo, desde la regulación contractual en el ámbito de la empresa, esos elementos que distorsionan la igualdad en la empresa. Hay muchas veces que muchas empresas, incluso la RLT, la representación de los trabajadores, se sorprende cuando se ven los resultados de las auditorías, porque no aparecían elementos de discriminación, pero cuando se profundiza en cómo eso se establece en el marco de las diferencias entre hombres y mujeres, es evidente que hay esas discriminaciones. Por lo tanto, yo creo que los planes de igualdad estamos en un proceso de hacerlos patentes en las empresas,
hacerlos necesarios en las empresas, y lo que tenemos que conseguir es que no solamente hacerlos patentes y necesarios, sino que se convierta en un instrumento normalizado en el seguimiento de la vida y de la calidad de vida, y diría de la, bueno, pues de la buena salud de la que algunas empresas no solamente tiene que serlo en sus mensajes propagandísticos, sino en el seno de sus empresas. Para este 8 de marzo, feminismo sindical. Y estamos acabando, y os pregunto a ambos, ¿cómo están las relaciones con las organizaciones feministas? ¿Cómo navegamos esas aguas? Bueno, a mí me encanta decir una cosa, y es que a lo mejor suena un poco a prepotencia, pero yo quiero decir que suena a orgullo, ¿no? Que estamos delante de la organización o dentro de la organización feminista más grande de este país. Claro. O sea, que es lo que me estás abofeteando a mí. Eso es. Es decir, ¿por qué hablas de organizaciones feministas si somos la primera organización feminista? No lo quería decir, pero me ha encantado el resumen que ha hecho. Efectivamente, somos la organización feminista más grande de este país, donde en sus estatutos figura que somos una organización de hombres y mujeres feminista, de clase, y la relación en este momento es buena porque formamos parte del movimiento feminista. Y desde luego formaremos parte porque el feminismo, vamos a resumir que consideramos en las comisiones obreras que es el gran motor de transformación social, que las mujeres feministas de las comisiones obreras llevan 40 años luchando por los derechos de las mujeres, que en las grandes luchas, en los grandes iconos de este país feministas siempre han estado las mujeres de las comisiones obreras, y desde luego Comisiones Obreras forma parte de ese movimiento feminista porque lo ha hecho históricamente. Y termino con una cosa. Antes decíais que teníamos pocos estudios de las mujeres feministas y sindicalistas doctrinalmente. Y desde luego aquí somos conscientes, también históricamente, de que el feminismo se ha nutrido del sindicalismo como el sindicalismo ha vivido el feminismo. Tanto es así que hay un estudio maravilloso de la Fundación 1 de Mayo que acaba de salir para el Instituto de las Mujeres, donde se habla precisamente de eso, de esta relación que es absolutamente insustituible, que es la cómo hemos las unas hemos formado parte del sindicalismo y cómo el sindicalismo jamás podrá separarse del movimiento feminista en este país. Miguel, si lo de Carolina ha sido un bofetón, ahora me espera otro. Y como lo de este, verás. No. Nos ponemos a dar vueltas a la luna, nos ponemos en órbita. Yo vamos a ver, yo creo que a nadie se le puede ocultar que si se habla de feminismo y uno recuerda la lucha de las mujeres del textil, por ejemplo, en los albores de la democracia, o de todas y cada una de las luchas que ha habido en sectores muy feminizados, luchando por sus derechos y en la esencia de lo que es la lucha obrera y el sindicalismo, hemos sido parte de la construcción del movimiento feminista como se entiende hoy en día. Pero yo diría más que en una organización que cuenta con 500.000 de mujeres afiliadas al sindicato, que cuenta con 45.000 delegadas que representan a millones de personas trabajadoras en sus empresas, en el sindicato podemos decir que tenemos una pluralidad y una diversidad feminista que nos hace crecer, nos hace construir un proyecto común donde los hombres nos vayamos quitando esos privilegios de los que hemos vivido mucho tiempo para construir esa organización sindical que estamos construyendo día a día, feminista y igualitaria, pero que también contribuyamos a generar una sociedad donde esto se viva desde la más absoluta normalidad, sabiendo que todavía queda mucho por hacer, no solamente en el 8 de marzo, sino en el día a día, en las empresas, en la sociedad, en la vida personal, y esos tres elementos son los que configuran un espacio donde podamos seguir avanzando. Pues llegamos al fin. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por contarnos tantas cosas y por acercarnos más a ese camino del 8 de marzo, de la reivindicación feminista, porque los que no lo son, quienes no se lo creen, de verdad, lo digo de verdad, también se lo merecen.